Y en otro orden, el economista Welvin Romero indicó que el reajuste al salario mínimo debió ser mayor al 2.63% que acordaron los distintos sectores para que los nicaragüenses recuperaran al menos la capacidad de compra que tenían antes del estallido de la crisis. Escuchemos. Bruto como una corriente de demanda, resulta que el 40% del Producto Interno Bruto son salarios. Eso es extremadamente bajo si lo comparamos con países desarrollados. Por ejemplo, en Estados Unidos dice Samuelson que es el 75%. Eso significa, sin embargo, de que en la medida de que los salarios son bajos, la demanda en el país es baja. Y uno no puede producir nada si no tiene compradores. O sea, en los 80 nosotros tuvimos un problema de oferta, y entonces había que reducir la demanda. Ahora el problema es que no tenemos demanda. Tenemos dólares para importar, por ejemplo, pero no tenemos nadie que compre, entonces las importaciones se cayeron. Mantener los salarios bajos y permitir que se deterioren es como echarle leña al fuego. Lo que estamos diciendo es que los asalariados no van a recuperar el poder de compra que tenían al 2018 porque solo se les está aumentando una proporción de lo que perdieron por la inflación. La inflación en el 2019 fue 6%. Y les estamos aumentando 2.63, es decir, que perdieron 2.37 puntos porcentuales en poder de compra. ¿Qué significa eso? Que la gente va a poder comprar menos pan, va a poder comprar menos arroz, etcétera, y por consiguiente la oferta se va a tener que ajustar a ese nivel de demanda. Si a eso le agregamos que en Nicaragua los niveles de salario son extremadamente bajos, lo que estamos haciendo obviamente es alimentando el problema de demanda que existe en el país. Por ejemplo, si usted se va a la tabla de salario mínimo, se encuentra que solamente el salario de la construcción y de servicios financieros supera la línea de pobreza general. Y en el caso del salario del sector agropecuario está por debajo de la línea de pobreza extrema. Entonces, ¿cómo es posible que esperemos que la economía pueda reactivarse o retomar el crecimiento si los salarios que estamos pagando no le alcanzan a las personas para vivir? La apuesta, me imagino yo, sigue siendo la cooperación internacional, recursos externos, pero en las condiciones en las cuales está el país difícilmente vamos a poder optar a recursos internos, difícilmente se va a reactivar la inversión extranjera hasta que el problema político no se resuelva. Entonces, al final del día lo que le quiero decir es que la decisión que se tomó alimenta más el problema de demanda que tiene el país y por consiguiente alimenta la caída de la producción. Entonces, ¿quiere decir que debió ser un porcentaje mayor el que se reajustaba? Por lo menos debió haber sido para que recuperaran el poder adquisitivo de los salarios al 2018, es decir, 6%. Si queremos estimular la economía, entonces un par de puntos porcentuales por arriba para que la gente tenga más posibilidad de comprar. Pero según Romero, el reajuste al salario mínimo que se le ha hecho a los nicaragüenses nunca ha estado al nivel que debería y de incrementar lo justo, el efecto sobre la demanda sería mayor que el efecto sobre los costos, que es por el que los empresarios reclaman. Continuemos escuchando. Sí, en ese sentido. Mire, esa siempre es la gran discusión que hay sobre los salarios. Me gusta mucho tu pregunta. Esa es la gran discusión. El salario tiene 3 dimensiones. Una de sus dimensiones es que constituye demanda. La otra dimensión es que es un costo de producción. Y la tercera dimensión es que permite a la familia comprar los bienes que les sirven para vivir. Cuando nosotros discutimos salario como demanda o salario como costo, es donde viene el problema. Los empresarios dicen, me está subiendo mucho los costos. Pero entonces uno se va a las simulaciones de costos que existen en el país, que se han hecho muchas de ellas en coordinación con el sector privado. Por ejemplo, en el caso de pollo, los salarios representan el 5% de la estructura de costos. Es decir, que si yo le subo 2% real por encima del 5% que está constituyendo ahorita como un costo, eso apenas es el 2% del 5%. O sea, no es un impacto brutal en los costos de producción y a cambio el vendedor de pollo va a poder encontrar quien le compre los pollos.
Al respecto, el ministro de Hacienda de México ha estado explicando mucho de que ellos han tomado 2 decisiones de aumento de salario en 2 años distintos. ¿Ya? En la primera oleada le aumentaron al sur y le aumentaron al norte de México. En un caso 60% y en el otro 100%. Y ahorita acaban de tomar la decisión el año pasado de hacer un aumento sustancial, no recuerdo el porciento. Los resultados que ellos están teniendo es que la inflación no se aumentó, que es el otro tema, porque hay un aumento de la demanda, y que la actividad económica en las localidades donde se concentran los trabajadores que ganan el salario mínimo se aumentó. Es decir, el efecto sobre la demanda es mucho mayor que el efecto sobre los costos. Y eso es algo que en Nicaragua no estamos queriendo aprender. Hay un premio Nobel de Economía que se llama Joseph Stiglitz. Él plantea que uno de los elementos que